Y nos vamos a ir ya mismo en vivo a Chile con nuestra compañera Lucía López para meternos de vuelta en un tema muy delicado que tiene que ver con el asesinato de Ronald Ojeda. Lucía. Claro, efectivamente. Estamos hablando de Ronald Ojeda, el ex militar venezolano que estaba refugiado en Chile después de ser perseguido, encarcelado por el régimen de Nicolás Maduro. Fue secuestrado en febrero pasado y luego su cuerpo fue encontrado en una toma aquí en un sector de la capital, en un campamento. Ha hablado la autoridad, ha hablado Fiscalía respecto del móvil político que habría tras el asesinato de Ronald Ojeda y para ver en qué está la investigación y para que se busque efectivamente la culpabilidad, se encuentre a quienes son los responsables y haya justicia, además considerando precisamente lo que veníamos conversando en la nota anterior, la necesidad de dar señales respecto de que no hay impunidad, pero aquí en particular además porque hay estados involucrados, que hay un móvil político, eso fue confirmado por el fiscal a cargo de la investigación. Si ese móvil político y si la decisión de perseguir y asesinar a Ronald Ojeda fue estrictamente dirigida por el gobierno de Nicolás Maduro, eso es parte de la investigación, pero es también la colaboración que el propio gobierno venezolano entregue una muestra respecto de cuán involucrados están en este caso. Al menos esas fueron las palabras de las autoridades chilenas, tanto de la Fiscalía, el Ministerio Público, que está investigando el caso, como también de la ministra del Interior, Carolina Toá, en su momento cuando se da a conocer precisamente esta información del móvil político. Bueno, me encuentro aquí con el abogado de la viuda de Ronald Ojeda, Juan Carlos Manrique. Muchas gracias por estar en esta conversación con toda Latinoamérica, un tema tan importante, además, porque estamos hablando del régimen venezolano que tanto impacto ha generado, ¿no es cierto?, en toda Latinoamérica, además del crimen organizado y, por supuesto, de un móvil político y la posibilidad de que un Estado haya traspasado la soberanía de otro para perseguir a un disidente. Bueno, muchas gracias, como le digo, por esta conversación y si nos puede contar en qué estado se encuentra la investigación. Bueno, muchas gracias a usted, Lucía, Darío, gracias por el momento y el contacto. La investigación, como usted bien la ha graficado, es una investigación compleja, de aliento largo, que supone diligencias tanto en Chile como en el extranjero, y además supone no solo la manifestación de voluntad, sino que actos concretos de cooperación y asistencia jurídica mutua, conforme a determinadas normas internacionales que rigen también este tipo de investigaciones, a fin de cuidarla, a fin de evitar que se perjudiquen líneas de trabajo. Actualmente la investigación, como se sabe, cuenta con un detenido en el país, está muy activa. Hay ahora solicitada una audiencia para aumento de plazo de investigación, manteniendo la reserva que se ha fijado para los primeros días de junio de este año. Nosotros esperamos que esas diligencias den pronto fruto. La Fiscalía está trabajando intensamente con nuestras policías y creemos que van a haber novedades dentro de un tiempo, no solo en el ámbito internacional, sino que también en el ámbito nacional. Hasta ahora en la investigación hay una persona, como les decía, detenida, que ha tenido roles de cooperación y de colaboración con el plan de secuestro y ejecución de Ronald Ojeda. Hay otras dos personas determinadas con nombre y apellido que participaron directamente en la extracción ilegal del señor Ojeda y presumiblemente en el acto de causarle luego la muerte, también en las conductas posteriores de desaparecimiento de su cuerpo o intentar hacerlo. Esas personas están fuera del país, pero están detectadas también en el lugar específico donde se encuentran. Las diligencias así lo han determinado y hasta ahora nosotros vemos con esperanza también lo que ha realizado tanto la autoridad diplomática como política chilena con las autoridades venezolanas para esclarecer este caso que es necesario para todos, particularmente para nuestras democracias y sobre todo también para no solo la sensación, sino que las condiciones reales de seguridad, de desarrollo, de tranquilidad de nuestros pueblos, de nuestras personas, de nuestros ciudadanos, más aún si es que, como en este caso, se han descartado otras líneas de participación de Ojeda en actividades ilícitas, en tráfico de armas, como se dijo en algún minuto, o actividades ilícitas de carácter mercantil, de tal manera que ese tipo de cuestiones hacen muy relevante esclarecer si en este caso ha intervenido una o más células del crimen organizado por un encargo criminal, quién lo habría hecho, por qué, para qué,
Y por otro lado, si efectivamente nuestros países, nuestras fronteras, nuestros sistemas de inteligencia están preparados o no para abordarlo y solucionarlo. Eso yo creo que es lo más relevante hasta ahora, que este caso nos está dejando dentro de un drama enorme que significa esta situación. Claro, un drama para una familia además que tuvo que huir de Venezuela y que hoy se encuentra además con este miembro de la familia muerto en trágicas circunstancias, asesinado y en búsqueda de justicia, entendiendo que la investigación está reservada. Y antes de darte el paso, Darío, para que tú también le hagas tus consultas desde Argentina, quería preguntarle sobre el lugar donde se encontrarían estas personas, ya que nos ha contado que se encuentran identificadas, al menos su ubicación, y cuando usted dice que espera que pronto dé frutos, que pronto haya novedades, ¿en qué dirección irían esas novedades? Bueno, sin entrar en mayores detalles para no afectar ninguna diligencia, solo les puedo decir que se han hecho una serie de cruces de evidencia científica que han permitido conocer con precisión el desplazamiento de las personas involucradas, determinar el lugar en que se encuentran hoy, que por razones de sigilo de la investigación es mejor mantenerlo así, en espera de un pronto resultado, pero ya les puedo decir que están determinadas y esperamos que quienes tengan que cooperar en su detención y entrega lo hagan con la mayor prontitud posible. Perfecto. Darío, por favor, adelante. Juan Carlos, bueno, muchas gracias de vuelta por este tiempo para toda Latinoamérica. Respecto de las personas que puedan estar en Chile y de lo que pueda suceder en Chile con la investigación, más allá del detenido, que como usted decía haya prestado cierta colaboración, ¿se cree que pueda haber todavía en territorio chileno algún involucrado más o está prácticamente descartada esa posibilidad? Darío, la investigación sigue activa, como dije. No se ha, por esta vía, desechado ninguna posibilidad de precisión de participación de otras personas en el país. Nosotros creemos que esas líneas no se han agotado, que hay que continuar profundizando análisis criminalístico y de evidencia y diligencias que están en marcha, de tal manera que tampoco nosotros podemos negarnos a que dentro de unos días las autoridades del Ministerio Público y las policías tengan novedades sustanciales que presentarle al país. Y respecto de Venezuela, que está, digamos, la principal hipótesis, la línea más clara es que esto fue ordenado desde Venezuela. ¿Creen que puede haber realmente cooperación por parte de las autoridades venezolanas en esclarecer un delito que muy probablemente termine apuntando en contra de ellas? Mira, en mi experiencia, en este tipo de cuestiones uno tiene que superar las normales y naturales desconfianzas al inicio. Sin embargo, los hechos manifiestan las voluntades. Nosotros estamos inmersos en una región que es Centro y Latinoamérica, que tiene determinadas tradiciones de cooperación, de asistencia, de asilo. Ese precedente, ese hacer precedente, esas costumbres previas, tienen un peso en el derecho internacional, se convierten en obligaciones, no son solo buenas intenciones, y además hay una serie de normas internacionales que recogen esos deberes de actuación. Nosotros creemos que deben ser demandables, deben ser exigibles, esperamos que efectivamente esa cooperación se produzca. Nosotros tenemos tratados de extradición con Venezuela. Es cierto que la Constitución venezolana actual impide la extradición de venezolanos. Sin embargo, hay casos en los cuales esa misma jurisdicción puede cooperar si es que se trata de personas que han afectado incluso su propio proceso constitucional, democrático o sus instituciones dentro de Venezuela. De tal manera que la cooperación, se lo respondo así, no es imposible. Todo depende de la buena voluntad, de la precisión y, por cierto, el cuidado con el que hay que avanzar en este tipo de gestiones. Claro, desde ese punto de vista, Darío, sería bueno recordar también que la polémica que hubo entre ambos gobiernos, el gobierno chileno y el gobierno venezolano, a raíz de las declaraciones del canciller en las que desmentía la existencia del Tren de Aragua, precisamente derivaron en no solamente una disculpa del canciller o en su momento un reconocimiento de la existencia del Tren de Aragua, sino que también de la participación del
el fiscal nacional venezolano abordando precisamente este tema y señalando que iban a cooperar precisamente en la investigación. Ahora, tal como lo ha dicho el abogado, una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. Y desde ese punto de vista también, ¿qué se puede decir de la actuación que ha tenido el gobierno chileno en la búsqueda de esclarecer? Porque tal como usted lo adelantaba, esto no solamente tiene que ver con la sensación de impunidad que no puede quedar, sino que además con nuestras democracias y con la capacidad de inteligencia que tenga un país para detectar que se está pensando, planificando un crimen como este, que tendría motivaciones políticas. Bueno, el gobierno y las instituciones en Chile se tomaron el tiempo que una investigación compleja como esta necesita. En nuestra experiencia no hay nada que afecte más a estos casos que cegarse muy tempranamente al inicio de la investigación, adoptar una visión de túnel que lo termine contaminando todo. Era necesario confirmar o descartar algunas hipótesis iniciales. Y después de eso el gobierno ha tomado también, y las autoridades, una posición de mayor actividad, en este caso, desde la original prudencia, si pudiéramos denominarlo, a un soporte más activo que también permite que las personas que al menos yo represento vayan superando las desconfianzas iniciales de a poco y se vayan constituyendo bases para poder confiar más aún. Miren, a mí al menos me mueve a una reflexión que creo puede ser quizá muy personal, pero es profunda. Si es cierto que en este caso en particular había un plan de persecución de opositores o de disidentes, en una lista incluso que algunos reportajes han dado a conocer, la muerte y el sacrificio de Ronald Ojeda hasta ahora han tenido un valor enorme, y es que esa lista de existir no ha seguido corriendo. Al menos que sepamos que hay otras personas que están siendo sujetos de estos mismos secuestros u homicidios, las acciones decididas de la familia de Ronald Ojeda, de su entorno, más tarde del gobierno, de la intensidad de nuestras policías en su trabajo, del Ministerio Público, también le han salvado la vida a muchas otras personas. Y ese es un hecho que es innegable. O sea, la muerte horrible, las condiciones por las cuales pasó esta familia y particularmente el asesinato de Ronald Ojeda, de ser efectivo, que había una lista de objetivos para eliminar donde sea que encontraran, tiene un sentido más trascendente que sus ideas, y eso es algo que hay que destacar. Claro, antes de que le puedas preguntar también, Darío, por la situación en la que se encuentra la familia, considerando que además es abogado de la viuda precisamente de Ronald Ojeda, tanto en condición como de tristeza por supuesto, el asesinato, pero también de preocupación. Quisiera esclarecer también para nuestra audiencia a qué se refiere con lo de la lista que se ha revelado también a través de filtraciones en la prensa, materias de investigación que se relacionan con los viajes que había realizado también el exteniente Ojeda a Estados Unidos o a Venezuela, y en particular a la zona de Cúcuta, para encontrarse con una persona que también fue detenida, un exteniente, Ángelo Heredia, que precisamente a fines del año pasado aparece detenido por el régimen de Nicolás Maduro y señalando en un video que da a conocer públicamente el fiscal venezolano que estaban planeando atentar contra el gobierno de Maduro precisamente. Es en ese momento donde se publica una lista de más de 30 personas que estarían involucradas entonces en lo que ellos han calificado en el régimen de Nicolás Maduro como traidores de la patria, y en esa lista se encontraba, por supuesto, Ronald Ojeda. Darío, por favor. Juan Carlos, yo tengo una última pregunta, agradeciéndole nuevamente por su tiempo. ¿En su trayectoria como abogado alguna vez le había tocado un caso comparable o es diferente a todos? Mire, en mi ejercicio profesional, en lo que dice relación con esta criminalidad dura y compleja, efectivamente en Chile u otros habíamos tenido unas situaciones similares, incluso con triple homicidio u otro, pero donde normalmente estaban involucrados o temas pasionales o económicos o repartición de fortunas que motivan este tipo de acciones. Sin embargo, al menos en mi práctica, en el sistema internacional, en el sistema interamericano y en la Corte Penal Internacional, siguiendo también el avance del caso Venezuela 1 y 2 en La Haya, en Holanda, en la Corte Penal, este tipo de conductas dan cuenta de un comportamiento transnacional, de una nueva forma de criminalidad sofisticada que se presenta ante el mundo como una verdadera empresa
perversa que tiene compartimento de funciones, organización, financiamiento, ejecutores, facilitadores, rutas de escape, etcétera. O sea, es para nuestro país también un hecho completamente inédito, más aún en este caso en que se produce un secuestro, prácticamente a ojos vistas de la sociedad completa, la eliminación de una persona, intento de hacerla desaparecer con ingentes recursos, con participación de múltiples sujetos, sin haber exigido ni un rescate, ni dinero, ni entregar ningún mensaje, y sin tratar el cuerpo de esta víctima como suele hacerlo el crimen organizado ordinario de reciente, comillas, informal importación en nuestros países. De tal manera que este es un fenómeno criminógeno completamente nuevo, muy riesgoso, altamente lesivo, que exige de todos nosotros lo mejor de nuestras habilidades y sobre todo de las policías y de los gobiernos para darle una lucha frontal. Juan Carlos, para terminar solamente, las condiciones en las que se encuentra la viuda, la protección que tiene en este momento. Estas son materias de reserva, obviamente por las condiciones de este caso y otros, muchas personas hemos tenido que adoptar otras rutinas y también adoptar otras condiciones mínimas de seguridad, pero esas son materias reservadas que es preferible mantenerlas así, atendido precisamente la naturaleza de estos casos. Bueno, muchas gracias Juan Carlos Manrique, abogado de la viuda del exteniente venezolano Ronald Ojeda, secuestrado y asesinado en nuestro país. Todo indica, según lo ha señalado Fiscalía, por un móvil político y habría que ver cuál es el vínculo directo o no que habría con el régimen de Nicolás Maduro en el encargo del crimen, Darío. Muchas gracias, Lucía, y muchas gracias de vuelta, Juan Carlos. Muy, muy interesante el testimonio.